El lunes habíamos quedado en, habíamos llegado al final del estado de resultados. Habíamos visto estado de resultados, o sea, habíamos visto estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados y ahora teníamos que arrancar con estado de flujo de efectivo. Nosotros habíamos definido, habíamos dicho que el estado de situación patrimonial era un estado eh, estático, o sea, a una fecha determinada, que mostraba una información a una determinada fecha, mostraba la composición de los activos y pasivos de la empresa y bueno, y en una línea mostraba el patrimonio neto. También decíamos que era un estado que mostraba o reflejaba el estado de financiación, el esquema de financiación empresaria. O sea, el activo es soportado por el pasivo y el patrimonio neto, o sea, quienes financiaban esa estructura patrimonial, o esa inversión total, o esos activos totales, o la llamamos inversión total o recursos totales. O sea, ¿quiénes financiaban eso? Bueno, los terceros, que son los que forman el pasivo, y los propietarios, que son los que integran el patrimonio neto. Bueno, en ese grupo, ahí en ese estado veíamos nosotros el esquema de financiación empresaria, y es un estado estático que muestra información patrimonial y financiera. La información patrimonial está en todo el patrimonio de la empresa, y además muestra información financiera por el lado de el efectivo, el dinero en bancos, las inversiones corrientes, etcétera, que son, digamos, recursos financieros de la empresa. Por otro lado, el estado de evolución del patrimonio neto es un estado ya dinámico, un estado que muestra cómo se fue transformando el patrimonio neto de la empresa a lo largo de un periodo, con lo cual, en lugar de ser algo estático, ya es un poquito más dinámico. Lo habíamos visto acá. Era un estado dinámico y que incluso ahí veíamos el esquema de cómo analizábamos el capital a mantener. O sea, teníamos el capital a mantener, que era el patrimonio neto inicial más aportes menos retiros. Eso nos daba el capital a mantener para ese ejercicio, y luego llegábamos a compararlo con los activos y pasivos al cierre, que era el patrimonio neto de cierre, y por diferencia patrimonial obteníamos el resultado. En este estado de evolución del patrimonio neto, acá lo que tenemos básicamente, o sea, no tenemos información económica porque acá no hay datos de resultados. Acá lo que tenemos es información de cómo está conformada la financiación de la empresa. O sea, cómo está, digamos, la parte financiación de la empresa, digamos, la financiación de los propietarios. Acá tenemos ese tipo de información. Mientras que en el estado de resultados, nosotros acá teníamos información económica y de tipo de característica dinámica también, porque era por un periodo de tiempo. O sea, es un estado de resultados que muestra, por ejemplo, las ventas de todo un periodo, el costo de todo ese periodo, los gastos de todo ese periodo, y así. O sea, muestra información de un periodo de tiempo, con lo cual lo consideramos una información dinámica y de carácter económico, de naturaleza económica. O sea, porque la naturaleza de la información que está brindando es económica. Cuando decimos económica, estamos refiriéndonos a los resultados, a los conceptos de devengado, etc. Bueno, y finalmente caíamos en el estado de flujo de efectivo, que es el que vamos a empezar a desarrollar ahora, que este es un estado que muestra información de naturaleza financiera. También es dinámico, porque muestra la información de un periodo de tiempo, pero de información de naturaleza financiera. No se preocupen, acá está medio chiquito, pero yo lo dividí en dos, esta primera parte en la siguiente, en la siguiente pantalla, dividí la primera parte y la segunda parte para que lo vayamos entendiendo mejor, y después lo vamos a ir desmenuzando, así se entiende. El estado de flujo efectivo es un estado, vuelvo a repetir, de carácter dinámico, o sea, tiene información dinámica,
y la información es de naturaleza financiera. ¿Qué nos brinda este estado de flujo efectivo? Bueno, este estado de flujo efectivo es un estado que nos dice, a diferencia de lo que nos da el estado de resultado, que nos da información económica y que nos muestra el resultado de un periodo, por ejemplo, nos dice las ventas de un periodo, nos dice el costo de un periodo, o sea, cómo se obtuvieron los resultados. No hay un enfoque financiero porque no hay no tiene que ver si eso, cómo fue el ingreso de dinero o el egreso de dinero. Simplemente muestra el resultado. Yo puedo tener una venta y no haber cobrado nada y hay un resultado por la venta. O sea, yo vendo algo en 10.000 pesos y el costo es 8.000 y yo gané 2.000. O sea, hay un resultado por la venta. Y eso no quiere decir que yo haya cobrado esos 10.000 pesos, por ahí yo no cobré nada todavía, pero la venta está formalizada, tengo asegurado mi cobro y entonces esa venta me generó un resultado. Entonces yo registro el resultado por lo devengado, porque la venta se produjo en un determinado momento. O sea, por ejemplo, si yo hago una venta en el mes de mayo, la venta es del mes de mayo. O sea, tengo una factura hecha a mi cliente en el mes de mayo y es una venta que corresponde al mes de mayo. Y el costo de lo que vendí o del servicio que presté es del mes de mayo y entonces yo, digamos, tengo un resultado por ese periodo. Independientemente de que mi cliente me haya pagado o no, o de que yo le haya pagado a mis proveedores o no. O sea, eso es independiente. ¿Por qué? Porque en la determinación de resultados no tiene que ver lo cobrado o lo pagado, sino que lo que tiene que ver es el movimiento, la operación que se formaliza. En cambio, en el estado de flujo efectivo es un estado que hace un enfoque netamente financiero. Es decir, en este estado lo que vamos a ver es cómo se originó el dinero y en qué fue utilizado. Vamos a ver esta primera parte de acá arriba para entender un poquito a dónde apunta este estado. Sí, sí, que el estado de flujo efectivo es un estado financiero que muestra las distintas, o sea, muestra de alguna manera cómo se generó el dinero, o sea, por qué conceptos ingresó dinero a la empresa, ingresó efectivo, y en qué se utilizó, independientemente del resultado. ¿Me explico? O sea, yo cuando hago por ejemplo, yo cuando hago una venta, tengo en el estado de resultado, muestro un resultado. Digo, tengo una mercadería que vendí en 1.000 pesos, la había comprado en 800, entonces gané 200 pesos. Entonces muestro la venta. Digo, la venta menos el costo, 200 pesos. Independientemente de que yo le haya pagado a mi proveedor, de que mi cliente me haya pagado todo, me haya pagado una parte, no importa. La operación generó un resultado. Entonces en el estado de resultados yo muestro el resultado. Ahora, por otro lado, yo tengo el tema financiero, es decir, si yo ese dinero me ingresó y yo cuándo lo utilicé y en qué lo utilicé. O sea, lo utilicé para qué, para pagar algo, para pagar un impuesto, para pagar un sueldo, para pagar a mi proveedor, para hacer un retiro, no sé. Yo tengo, digamos, tengo un origen de ese dinero, o sea, en qué se originó, el dinero que ingresó a la empresa y en qué lo usé. Entonces, este estado de flujo efectivo lo que muestra es los movimientos financieros. Es decir, en lugar de mirarlo por lo devengado, como trabaja el estado de resultados, lo mira por lo percibido. O sea, para que tengamos claro, yo en un estado de resultados voy a tener una venta independientemente del cobro. Si yo hago la factura de venta, te vendo algo, tengo un costo y determino mi precio de venta por la factura, determino el costo y digo tengo este resultado. Y ahí está. En cambio, en el estado de flujo efectivo, yo lo único que voy a estar mirando es cuándo cobré. Si vos me pagaste adelantado, para mí el dinero me ingresó antes de que te hiciera la factura de venta.
Si vos me pagaste a los 60 días, bueno, para mí el dinero ingresa dentro de 60 días, no en el momento de la venta. O sea, yo voy a estar parado en el estado de flujo efectivo en el momento en que el dinero entra o sale. O sea que para mí la venta va a ser venta en el estado de en el estado de flujo efectivo cuando la cobre. O sea, cuando me ingrese el dinero. Mientras no me ingrese el dinero, yo en el estado de flujo efectivo no ingreso una venta porque, digamos, no está cobrada. O sea, para mí no está efectivizada y por lo tanto no movió fondos. O sea que en ese caso no la voy a tener en cuenta. La voy a tener en cuenta cuando el dinero ingresa. Del mismo modo que los costos o con los gastos los voy a tener en cuenta cuando los pago, no cuando se devengan. Por ejemplo, si yo devengo un sueldo al cierre del mes, o sea, yo por ejemplo en mayo devengué los sueldos de mayo, entonces son gastos del mes de mayo, pero como los pago los primeros días de junio, para mí el movimiento financiero se produce en junio. O sea, si lo miro desde el punto de vista del estado de resultados, es un gasto del mes de mayo. Si lo miro desde el punto de vista del flujo efectivo, es una salida de fondos cuando pago el sueldo. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno. Entonces lo que vamos a mirar acá es ese movimiento de fondos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, parece una cosa muy engorrosa, pero nosotros lo vamos a mirar un poquito en forma global, porque se puede manejar este tema en forma bastante global, lo podemos trabajar, obviamente ayudado a veces con alguna planecita de cálculo, etcétera, pero se puede trabajar dentro de trabajar con la contabilidad. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener en la primera parte, acá en esta primera parte, yo corté este pedacito y lo puse, digamos, la primera parte del estado de flujo efectivo en esta pantalla. Entonces, la primera parte nos vamos a limitar a ver cuánto teníamos de efectivo al inicio del ejercicio y cuánto tenemos al cierre. O sea, cuánto tenemos de efectivo al inicio del ejercicio, el efectivo al cierre del ejercicio, y olvídense de esto, modificación de ejercicio anterior y eso, porque eso está digamos, en la resolución y todo, pero no nos compliquemos tanto. Es el efectivo que teníamos al inicio, no hilemos tan fino con eso, simplemente lo que teníamos nosotros al inicio, el efectivo que tenemos al cierre del ejercicio, y si hay un aumento o disminución neta del efectivo. Pero ustedes me van a decir, pero ¿y acá qué estoy mirando? Estoy mirando lo que tenía al principio del ejercicio, supongamos el 1 de enero o el 31 de diciembre de 2019, y ahora me paro el 31 de diciembre de 2020 y digo cuánto tengo de efectivo y digo, ¿tengo más o tengo menos? Eso es básicamente, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, sí, pero ahí ¿qué estoy mostrando? Bueno, en realidad lo que estoy mostrando es una variación, y a lo mejor la variación puede ser muy chiquita, ínfima, pero ¿por qué? Porque esa variación va a estar compuesta de ingresos y salidas de dinero. O sea, van a ingresar y va a salir dinero. Es como si yo tengo una gran caja donde durante todo arranqué con un dinero en la caja, durante todo el año ingresó dinero y salió dinero. Y al final tengo una cantidad parecida, que puede ser igual, mayor, menor, no importa. O sea, y hay una variación en el ejercicio. Pero esa variación que hubo en todo el ejercicio es producto de la suma algebraica de ingresos y egresos. Siempre hablamos de ingresos y egresos de dinero, o sea, de movimientos de dinero. Es decir, que nosotros lo que vamos a ver es financieramente cómo se fue manejando la empresa. Es decir, esto, ¿por qué es una buena herramienta financiera? Porque me está diciendo de qué manera yo durante el ejercicio fui haciendo frente a todos los movimientos. Por ahí puede suceder que a lo mejor yo tenga una disminución grande de efectivo o un aumento grande de efectivo y después tendré que ver por qué causas tengo esos aumentos o esas disminuciones. Y es producto de todas las operaciones que se fueron haciendo. O sea, en esta primera parte lo único que voy a hacer es ver la variación que tuve entre un periodo y otro.
¿De dónde saco esta información? El efectivo que yo tenía al inicio. Bueno, lo saco del estado de situación patrimonial, porque el estado de situación patrimonial habíamos dicho que era un estado estático donde me mostraba lo que teníamos al inicio, por ejemplo. ¿Y dónde está eso? Y bueno, si yo miro caja y bancos, por ejemplo, miro las inversiones que pueda tener corriente, inversiones bancarias, financieras, etcétera. Ahora vamos a ver qué tipo de inversiones, cuáles son las que consideramos como efectivo. Y comparo con lo que tengo al cierre. En esa diferencia voy a tener una variación. Y digo, el efectivo aumentó o disminuyó. Bueno, esa variación que tengo de efectivo tendré que explicarla con un montón de operaciones que se realizaron durante el periodo. Entonces, el estado consiste en primero determinar cuál es la variación y después explicar por qué se produjo esa variación de efectivo. Entonces, en primer lugar, este primer cuerpo, esta partecita de acá arriba, nos dice cuál es el efectivo al inicio, el efectivo al cierre y si hay un aumento o una disminución. Y la segunda parte nos da las causas de variaciones de efectivo, causas de las variaciones del efectivo. Bueno, yo voy a salir un poquito acá, me voy a adelantar un par de cuadros, porque primero vamos a dar, o sea, acá puse, bueno, de nuevo esto, efectivo al inicio del ejercicio, efectivo al cierre del ejercicio, aumento o disminución. Y vamos a tener en cuenta, ahora vamos a ver, qué entendemos, qué es el efectivo. O sea, porque la clave acá está en saber qué entendemos por efectivo al inicio del ejercicio y efectivo al cierre del ejercicio. Vamos a ver. A nosotros las normas nos dicen, hablan de efectivo y equivalentes de efectivo. O sea, dicen efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, bueno, acá tenemos que entrar a desmenuzar qué vamos a entender por lo que es efectivo y equivalente de efectivo. La resolución técnica 8 establece que se consideran efectivos y equivalentes de efectivo. ¿Qué cosas? Para que tengamos claro, cuando decimos la variación acá, efectivo al inicio, estamos hablando de efectivo y equivalentes de efectivo. Ahora vamos a ver por qué decimos equivalentes de efectivo. Porque por un lado tenemos el efectivo propiamente dicho, que es el dinero en efectivo que podemos tener en la caja. O sea, ahí no hay duda. O sea, es efectivo, es dinero que está guardado en la caja. Poco, mucho, lo que sea. Ya está. En segundo lugar tenemos los depósitos a la vista. ¿Qué son los depósitos a la vista? Los depósitos a la vista son las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, o sea, todos aquellos depósitos que nosotros lo disponemos en el momento. O sea, yo si tengo dinero en cuenta corriente es un disponible. No importa que lo tenga o sea, no lo tengo en la caja, lo tengo en el banco. Pero, digamos, ¿es disponible? ¿Inmediato? Sí, porque yo puedo hacer una transferencia bancaria, puedo emitir un cheque, puedo no sé, en algún caso que se debite directamente, hacer un débito directo, o sea, tener algún tipo de operación que se cancela mediante débito directo. O sea, tengo varias formas, ¿no es cierto?, de manejarme con ese dinero y, digamos, es disponible. Lo dispongo en el momento, no tengo que esperar. No es que yo tengo el dinero en el banco y tengo que esperar que el banco me autorice a que yo saque el dinero. No, yo el dinero que tengo en el banco, en este tipo de depósito, en una cuenta corriente, en una caja de ahorro, lo puedo disponer en el momento. Yo entro incluso por internet, hago una transferencia bancaria y se terminó, y ya está. Y usé el dinero como si fuera efectivo. Simplemente que no ando con el dinero encima. Puedo pagar un impuesto, puedo pagar lo que sea. O sea, ese dinero lo dispongo para, o sea, como si lo tuviera en efectivo. Simplemente lo tengo en el banco, nada más, en estas cuentas. ¿Qué pasa? Además, hay otros activos, otras inversiones, o sea,
estos son disponibles, ¿no es cierto? Pero también puedo tener alguna inversión. La inversión que por ahí puede ser así también en el banco con dinero, que puede ser, por ejemplo, un plazo fijo. Un plazo fijo, yo supongamos que tengo un plazo fijo a 30 días o a 60 días, tengo el dinero inmovilizado durante ese tiempo. Pero, digamos, al finalizar ese tiempo lo dispongo. Entonces, también veo si eso lo puedo considerar como un equivalente de efectivo o no, porque no lo tengo disponible a lo mejor en el momento en el que estoy haciendo la evaluación. Pero la norma nos dice que si esos activos financieros se tienen inmovilizados por un plazo que no supera los 90 días, entonces lo puedo considerar efectivo. Por ejemplo, si yo tengo un plazo fijo a 30 días, lo considero como un equivalente de efectivo. O sea, no lo tengo disponible como el efectivo propiamente dicho o como una cuenta corriente o caja de ahorro, pero es una inversión de cortísimo plazo que lo voy a tener disponible en un plazo menor a 90, o sea, no mayor a 90 días. Entonces, mientras yo tenga una inversión, por ejemplo, en plazo fijo, que no supere los 90 días, yo lo voy a considerar como un equivalente de efectivo. No va a ser efectivo, pero va a ser un equivalente. O sea, no es efectivo porque, digamos, no lo dispongo en el momento, pero lo voy a tener en lo inmediato. ¿Cuánto es lo inmediato? Bueno, 90 días, o sea, como máximo. O sea, no puedo superar los 90 días. Si yo ya tengo que ser un plazo fijo a 120 días, 180 días, bueno, ya ese plazo fijo lo tengo que considerar como una inversión y ya no lo considero como un equivalente de efectivo. En ambos casos son inversiones, o sea, el de más corto plazo y el de más largo plazo. Solamente que a los efectos del estado de flujo efectivo lo voy a considerar como efectivo cuando ese plazo no supera los 90 días. Eso es lo que me dice la norma. Ahora bien, puede haber otros activos que se mantienen también como una inversión, o sea, otros activos que son inversiones y que también pueden ser de corto plazo, qué sé yo, una letra, un bono, algún tipo de bien de corto plazo con el que yo lo puedo disponer o sea, no más allá de los 90 días. Entonces, bueno, qué sé yo, por ejemplo, las letras, cualquier tipo de inversión así, que a lo mejor tiene una duración de inferior a 30 días, que yo sé que lo voy a poder convertir en dinero, o sea, puedo seguir a lo mejor con la inversión, comprar otro, o directa, o al cabo del plazo, solicitar el dinero, y bueno, y de esa manera, contar con el dinero en ese momento, entonces si ese plazo no me excede los 90 días, también lo voy a considerar como un efectivo. En este caso, eh, no solamente van a ser, no solamente acá hablamos de plazo fijo, sino hablamos también de este tipo de activos. Puede ser también una inversión que yo realice, inversiones en el mercado de valores, en la caja, en la bolsa de comercio, por ejemplo, yo puedo tener acciones de corto plazo, acciones, o sea, acciones corrientes, con cotización, perdón, no con cotización, o sea, acciones que cotizan en bolsa, yo puedo hacer inversiones así transitorias, y esas inversiones, como yo las puedo comprar y vender, bueno, son, digamos, la puedo convertir en efectivo en un mercado transparente, digamos, no necesito, digamos, no necesito, digamos, esperar un plazo largo, sino que a lo mejor las puedo comercializar en cualquier momento, o sea, las puedo comprar y vender cuando necesito el dinero. Entonces a lo mejor la tengo transitoriamente y bueno, y voy comprando y vendiendo acciones. Eso también lo puedo llegar a considerar como un activo equivalente de efectivo. O sea, tienen que ser inversiones de corto plazo y que yo pueda cumplir pueda hacerlo efectivo en el tiempo que yo, que yo deseo o ese tiempo que no exceda los 90 días. ¿Se entendió lo que es equivalente de efectivo? ¿Sí? ¿Sí?
Mm. Sí, y ese plazo no tiene que ser superior a 90 días. O sea, yo lo puedo convertir en líquido en, como máximo en 90 días. ¿M? Entonces tiene que ser, o sea, son las características. Pero ojo, no es cualquier activo, porque por ejemplo, una cuenta a cobrar no es equivalente de efectivo. Por más que yo tenga una cuenta a cobrar a 30 días, por ejemplo. Tengo un cliente que me tiene que pagar dentro de 30 días. Ese tipo de activo no forma parte de equivalente de efectivo. Parece una contradicción, porque por ahí vos decís, bueno, pero a lo mejor tengo una cuenta a cobrar con un cliente en 30 días y el tipo me tiene que hacer la transferencia o me tiene que dar un cheque del día. Y mientras tanto yo por otro lado tengo una inversión y esa inversión la puedo hacer efectiva, qué sé yo, dentro, supongamos un plazo fijo a los 90 días y ese plazo fijo me entra como equivalente de efectivo y el cliente que me tiene que pagar a los 30 días o 40 días, por ahí que es un plazo más corto, no entra como equivalente de efectivo. ¿Y por qué no? Bueno, porque, digamos, el dinero en plazo fijo yo lo tengo, o sea, lo tengo asegurado en ese tiempo. En cambio, el cliente puede que me pague, o sea, me puede cumplir con el compromiso de pago o no. A lo mejor si yo por ejemplo tengo un cliente que me paga religiosamente sin ningún tipo de problema y que bueno, yo a lo mejor en mi en mis anotaciones o en mi flujo de caja puntual para manejarme yo internamente, lo puedo considerar como que lo tengo asegurado el cobro, pero a los efectos de este estado, que digamos lo fijan las normas contables, dice, bueno, pone un parámetro y dice, bueno, consideramos efectivo esto. Nosotros no lo consideramos efectivo. ¿Por qué? Porque yo no tengo la seguridad. O sea, en las normas contables tienen que ser bastante objetivas. Entonces, vos no puedes tener la seguridad de que ese dinero se va a recibir. O sea, yo sí, porque si no sería muy manejable del lado de la empresa. O sea, yo podría decir, bueno, yo cuando armo el estado de flujo de efectivo, según me convenga, a lo mejor para presentar en un banco, lo que sea, puedo decir que sí, que lo voy a cobrar más rápido, o sea, basarme, digamos, en algún tipo de, de criterio, digamos, interno y poner lo que se me ocurre. En cambio, bueno, un plazo fijo no, tiene un vencimiento, una letra o lo que sea tiene un vencimiento, entonces eso es comprobable y punto. Y yo sé que en ese tiempo cuento con el dinero. Entonces, el que analiza o el que mira, digamos, tiene algo objetivo para poder determinar ese plazo. Mientras que lo otro, bueno, me puede pagar o no me puede pagar, o sea, es relativo. Entonces, por ese lado, ese tipo de activos no se tienen en cuenta como un equivalente de efectivo. Del mismo modo que si por ahí yo tengo un cheque diferido, guardado, que a lo mejor es para dentro de 60 días, y vos decís, bueno, pero ese lo considero como un equivalente de efectivo. Y sí, pero si ese cheque cuando lo presento, lo deposito y lo presento o lo presento al cobro, por ahí me lo rebotan, no tiene fondo, o sea, no tengo la seguridad de que ese cheque lo voy a tener eh, a cobrar, o sea, lo voy a poder cobrar. A lo mejor tengo clientes que son seguros y por ahí sé que no voy a tener problemas, pero a los efectos de este estado dicen, no, eso no se toma como equivalente de efectivo, porque además esos cheques a cobrar, a lo mejor de un cliente, yo lo tengo que exponer en mis estados contables como una cuenta a cobrar, no como un dinero que está en caja ahí, o como un cheque que está en caja, sino que lo tengo que exponer como una cuenta a cobrar. Por lo tanto, sería el mismo tratamiento que la cuenta a cobrar que tengo con un cliente. O sea, la diferencia cuando tengo un cheque es que tengo, digamos, la promesa de pago ahí escrita. O sea, el cheque en definitiva es eso, es un documento que me dice que a una determinada fecha yo voy a ir al banco, lo presento y puedo cobrar, pero no es dinero que yo tengo como el caso de un plazo fijo. El dinero ese yo lo tengo, en cambio este dinero yo tengo que presentarme al cobro y ver si en ese momento el banco tiene fondo, porque si el banco no tiene fondo, por ahí, o el cheque rebota por algo, no lo cobro. Entonces, digamos, no tengo asegurado, no tengo ese plazo asegurado. Por lo tanto, no lo vamos a considerar como un equivalente de efectivo. ¿Mm? No sé si quedó redondeada la idea. ¿Sí?
Bueno, interrúmpame todas las veces que quieran, porque esto quiero que quede bien claro. Es muy importante, o sea, digamos, el corazón de este estado es entender bien esto, o sea, qué es efectivo, qué es equivalente a efectivo. Esto es fundamental que lo tengan claro. Bueno, acá se los aclaro. Una inversión solo podrá considerarse como equivalente a efectivo cuando tenga un plazo corto de vencimiento, por ejemplo, 3 meses o menos desde su fecha de adquisición. Acá lo tienen aclarado. De esto que hablamos, acá está explicado un poquito más, mucho más resumido, pero conceptualmente es todo lo que yo les fui aclarando. Sí. No, en el efectivo y el equivalente de efectivo lo vamos a encontrar en el estado de situación patrimonial, precisamente en esta parte. Cuando nosotros analizamos en el estado de situación patrimonial, a ver, vamos a ir a buscar el estado de situación patrimonial. Acá. Caja y bancos, acá tenemos. Acá estaría, digamos, todo lo que es efectivo. Y también inversiones temporarias. Hasta acá llegamos. O sea, caja y bancos, inversiones temporarias. Acá tenemos, y del corriente, por supuesto, porque estamos hablando de inversiones corrientes, pues si son no corrientes exceden el año, o sea que de ahí estamos hablando de más de 3 meses. ¿Tá? O sea que es en el activo corriente. Por si no quedó claro, en el activo corriente. Y son inversiones temporarias, títulos, obligaciones negociables, etcétera. Todo lo que pueda vencer, o sea, todo lo que se pueda realizar, obtener el dinero dentro de los 90 días. O sea que si excede ese plazo, por más que sean corrientes, no forman parte del efectivo. Generalmente por eso van a ser, o sea, algunas inversiones temporarias, como puede ser, qué sé yo, ya les dije, un plazo fijo, puede ser algunos títulos, algunas acciones. Viste que a veces por ahí vos haces inversiones, tenés inversiones que va realizando la empresa, tiene algún excedente de efectivo y por ahí va haciendo algún tipo de inversiones temporarias con algún, con, en acciones o en bonos, en letras, viste, por ahí para ir, digamos, ganando algún dinero con aquel dinero que tienen ocioso, con aquel dinero que no están utilizando a lo mejor en la producción o en la comercialización, y bueno, por ahí les sobra algún dinero y no lo van a usar en ese momento y transitoriamente hacen alguna inversión así temporaria para no, para ganar algo más, para no perder por ahí, para cubrirse un poco de la inflación o para aprovechar a lo mejor si tienen algún excedente de ver si pueden ganar algún dinero adicional, independientemente del dinero que puedan ganar con la operatoria normal que hace la empresa. Por ejemplo, yo a lo mejor digo, bueno, tengo, qué sé yo, tengo que pagarle a los proveedores, tengo que pagar los sueldos, cuento con todo este dinero y me sobra tanto. Bueno, esto lo voy a usar recién dentro de 60 días. Bueno, yo por las dudas, qué sé yo, este dinero no puedo hacer alguna inversión así de largo plazo, pero a lo mejor digo, bueno, hago un plazo fijo a 30 días y ya me gano por lo menos unos intereses y con esos intereses me cubrí de la inflación, por ejemplo. Y entonces, por lo menos ese dinero no perdió poder adquisitivo ahí guardado. O, qué sé yo, compré, como estaban letes o lo que fueran, alguna inversión así, que sea rápida y que la pueda realizar en un determinado plazo corto, y entonces, bueno, digo, hago la inversión y después, si llegado el momento vence y yo no la necesito, bueno, lo puedo volver a reinvertir o lo puedo retirar y aplicarlo a las necesidades que tenga. ¿Me explico? O sea, eso son inversiones que hago temporariamente. Ese tipo de inversiones son las que yo voy a considerar como un equivalente efectivo.
Ahora, si yo hago una inversión que no la puedo después recuperar rápidamente o no tengo o excede los 90 días, bueno, ya esa inversión no la considero equivalente de efectivo. Por eso es que puntualmente voy a encontrar el efectivo y el equivalente de efectivo, o sea, esta partecita acá, efectivo al inicio y efectivo al cierre, que voy a tomar el estado de situación patrimonial al inicio del ejercicio y el estado de situación patrimonial al cierre, y voy a ver de ahí qué tomo como efectivo y equivalente de efectivo y qué tomo como efectivo y equivalente de efectivo al cierre y cuál es el aumento o la disminución que hubo durante el ejercicio. No sé si ahí quedó aclarado. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora. Dijimos que teníamos una primera parte donde dábamos esa variación y en la segunda parte teníamos que decir cuáles fueron las causas por las que varió el efectivo. Fíjense que yo acá recuadré o resalté, digamos, con este rectángulo en rojo, aumento o disminución de efectivo, y acá lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque este número que tengo acá va a ser igual que el que tengo acá. Nada más que acá tengo la diferencia entre las dos puntas y acá tengo todas las causas que hicieron que variara ese efectivo, o sea, todos los movimientos de efectivo que hubo, entradas y salidas durante el ejercicio, y que hacen que esa variación se haya dado. Pero fíjense que son variaciones que pueden sumar o restar. Entonces, acá arriba determino la variación total. Y después, en un paso siguiente, explico esa variación. O sea, explico cómo se produjo esa variación de efectivo. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos causas de las variaciones de efectivo. Entonces ahí vamos a encontrarnos con distintas causas de las variaciones de efectivo. Vamos a tener tres causas fundamentales, o sea, tres grupos de causas. En la primera van a ser por actividades operativas. La segunda va a ser por actividades de inversión y la tercera por actividades de financiación. Ahora vamos a ver cada una de estas actividades que hacen que varíe el efectivo. Las actividades operativas son las que vamos a encontrar básicamente en todo lo que sea la operatoria que va realizando la empresa y que básicamente muchos de estos conceptos los vamos a ver también plasmados en el estado de resultados. Nada más que en el estado de resultados, como yo les había comentado antes, trabajamos por lo devengado. En cambio acá trabajamos por lo percibido. Fíjense que ustedes en el estado de resultados, el primer ítem que tienen en el estado de resultados, ¿cuáles son? Ventas de bienes o servicios. O sea, ventas de bienes o servicios. Mientras que acá lo que tienen es cobros de ventas de bienes y servicios. O sea, en el estado de resultados yo digo las ventas que hice. No importa si cobré o no cobré, si me entró la plata o no entró la plata. Yo lo que pongo en el estado de resultados son las ventas que hice, o sea, sumo las facturas de las ventas que hice durante todo el año, todo el ejercicio, y digo, bueno, esta es la venta que hice, son todas las ventas que hice durante el ejercicio. Y esas son todas las ventas. Mientras que acá, lo que voy a hacer es no poner lo que vendí, sino lo que cobré. Y no me importa cuándo lo vendí. O sea, yo puedo cobrar en este ejercicio ventas que hice en el ejercicio anterior. O sea, por ejemplo, si yo tengo un ejercicio de enero a diciembre, yo puedo cobrar en enero del 2021, pude cobrar ventas que hice en noviembre o diciembre de 2020. Pero como a los efectos del estado de resultados, esas ventas impactaron en el estado de resultados del 2020. Pero en el estado de flujo efectivo me van a impactar en el 2021. ¿Por qué? Porque yo las cobré en el 2021. Entonces, lo que vendí en un periodo es devengado en ese periodo, pero lo que cobré en otro periodo es percibido en ese periodo. O sea, acá estoy mirándolo por lo percibido, mientras que en el estado de resultado lo miraba por lo devengado. ¿Se va entendiendo esto? Acá, ¿a dónde vamos apuntando con este estado?
Bueno, y fíjense que esto va formando parte de los movimientos, porque cuando yo digo, yo tenía un efectivo al inicio y ese efectivo se modificó, sí, ¿por qué se modificó? Y porque cobré, ¿qué cobré? Y ventas. O sea, este efectivo que yo tenía al inicio se modificó porque yo fui cobrando cosas. Entre las cosas que fui cobrando, ¿qué cobré? Ventas. Me ingresó dinero por venta de bienes o servicios, por ejemplo. Eh, Puedo cobrar otras cosas, acá cobro de intereses, o sea, otros ingresos, sí, cobro de algún otra cosa que pude haber cobrado. Pero generalmente acá estoy hablando de, como acá estoy en la parte de actividades operativas, básicamente en este apartado, lo que vamos a encontrar son aquellos ingresos que son producto de todas las actividades operativas. Entonces, bueno, uno de los ítems más importantes, o quizá el más relevante, más saliente, digamos, por el lado de los ingresos, ¿qué va a ser? Va a ser los cobros de venta por bienes o servicios. Ahora bien, en el estado de resultados yo, por ejemplo, tengo costo de ventas. Pero en el estado de resultados no me importa si el costo de ventas yo le pagué a mis proveedores. Porque, por ejemplo, yo te puedo comprar un bien y te digo, te lo voy a pagar y vos me das 60 días para que te lo pague. Entonces yo, bueno, te compro el bien, lo llevo a mi negocio y al otro día lo vendo. Y yo lo cobro al contado. Entonces, fíjate que a mí me ingresó el dinero y yo todavía no le pagué a mi proveedor. Entonces, si lo miro por el estado de resultados, yo hice una venta. Y esa venta tiene un costo. ¿El costo cuál es? Lo que yo el costo es lo que yo le pagué o le tengo que pagar a mi proveedor, es lo que me cobró a mí mi proveedor por ese bien. Entonces yo tengo el costo por un lado, tengo el precio de venta por el otro y tengo una ganancia por eso, un resultado. Ahora, desde el punto de vista del flujo de efectivo, yo digo, yo compré una mercadería, no le pagué todavía a mi proveedor, se la debo, o sea que no tuve ninguna salida de dinero, pero la vendí y la cobré, entonces tengo una entrada de dinero. Entonces, fíjense que eh, si yo miro desde el punto de vista del estado de resultados, yo tengo una venta y tengo un resultado en ese momento que hago la venta. Pero en el flujo de efectivo yo voy a tener un cobro por la venta, pero no le pagué al proveedor de bienes y servicios. O sea que no voy a tener acá una salida. Voy a tener una entrada por la venta que hice, porque vendí y cobré, y por otro lado, yo todavía no le pagué a mi proveedor. Me va a aparecer acá cuando le pague. O sea que acá yo lo estoy mirando por lo cobrado o por lo pagado. Es decir, lo miro por lo percibido. Cuando hablo de lo percibido, hablo de cobrado o pagado. O sea, lo miro por el movimiento de fondos. Entonces acá yo lo único que voy a volcar son todos los movimientos que fueron movimientos de efectivo. Ingresos o egresos. Por ejemplo, yo les había comentado antes, en el caso del personal, que yo hago un devengamiento. Yo, por ejemplo, al 31 de diciembre hice el devengamiento, al 31 de diciembre de 2019 hice el devengamiento de los sueldos de diciembre de 2019. Entonces, ¿pero cuándo pagué esos sueldos? Lo pagué el 4 de enero. Bueno, entonces, como yo lo pagué el 4 de enero, el movimiento, el devengamiento de los sueldos aparecen en el estado de resultados de el ejercicio 2019, aparecen en diciembre de 2019, mientras que el movimiento de efectivo por el pago de los sueldos va a aparecer en enero del 2020. Quiere decir que yo hice, o sea, me va a aparecer en un ejercicio el devengamiento, o sea, me va a impactar en el resultado, pero en el movimiento de efectivo me va a impactar en el ejercicio siguiente, porque es un movimiento de efectivo de otro periodo. O sea, si bien tienen relación, uno lo estoy mirando por lo devengado y el otro lo estoy mirando por lo percibido. Lo mismo me va a ocurrir con el pago de impuestos. Pago de impuestos, por ejemplo,
qué sé yo, tengo que pagar el IVA. ¿Y cuándo pago el IVA? El 18, el 20 del mes siguiente. Entonces la venta la hice yo, en mayo. Pero el IVA, ¿cuándo vence? Y me vence, qué sé yo, el 18, el 20, el 25 de junio. Entonces, ¿cuándo lo voy a pagar? El 25 de junio. O sea, ¿cuándo es el movimiento del efectivo? El 25 de junio, no es en mayo. O sea, al 31 de mayo lo que tengo es un devengamiento del impuesto. Es decir, se generó la cuenta a pagar, pero el movimiento de efectivo no es movimiento del periodo anterior. No es un movimiento del periodo de mayo, sino que el pago lo hice en junio. Entonces, hay un desfasaje entre lo que es el devengamiento del impuesto y lo que es el pago del impuesto. Entonces, una parte la estoy mirando por lo devengado y otra parte la miro por lo percibido. En este caso, bueno, el IVA no es un costo, pero es un movimiento de crédito-débito. Pero independientemente de eso, está generado en un periodo y yo el pago lo hago en otro. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con un pago de intereses. Yo le pago intereses a un proveedor por una financiación. Bueno, ese interés que yo pago, lo estoy pagando, ¿por qué? Eh, eh, por alguna demora en el pago, etcétera. Bueno, perfecto. Pero ese interés, ¿cuándo me impacta acá en el estado de flujo efectivo? Bueno, en el momento de pago. Fíjense que acá, ¿qué palabras prevalecen? ¿Con qué empiezan cada uno de estos rubros? Cobros y pagos, cobros y pagos. O sea, siempre está la palabra cobro o la palabra pago. O sea, acá hay un movimiento de efectivo, que va alimentando estos movimientos. O sea, este efectivo al inicio se fue modificando por cobros y pagos. Yo, por ejemplo, todos los meses hago ventas, todos los meses voy cobrando ventas, pero todos los meses también pago cosas. Por ejemplo, si yo arranqué el mes con 100.000 pesos en la caja y durante el mes vendí por 1.000.000 de pesos, esos 100.000 se me incrementaron en 1.000.000 de pesos. Entonces llegué a tener, se me llegó a juntar una capacidad para poder pagar o para poder gastar de 1.100.000, lo que tenía más lo que me ingresó durante el periodo. Pero yo pagué sueldo, proveedor, etcétera, por 950.000 pesos. Entonces al final me quedaron 150.000. Si yo miro que al principio tenía 100.000 y ahora tengo 150.000, digo, me aumentó el efectivo en 50.000 pesos. ¿Y por qué me aumentó? Y porque por las ventas cobré 1.000.000 y por todos los gastos que tuve, pagué 950.000. Entonces, hay una variación de 50.000, pero, digamos, porque todas esas operaciones que se dieron en el medio fueron un montón de cobros y un montón de pagos. Entonces, ese montón de cobros y un montón de pagos que se sumaron al saldo inicial, se incorporaron a ese saldo inicial, yo lo fui sumando a ese saldo, sumando o restando, y bueno, y al final me quedo con un determinado dinero. Bueno, esa variación hace, esos movimientos son la variación del efectivo. Es lo que yo estoy mostrando acá, en esta parte. En el primer cuerpo mostraba las dos puntas, es decir, lo que había al principio y lo que hay al cierre. Y acá muestro por qué varió, o sea, cómo se produjo esa variación. Todo lo que cobré y todo lo que pagué. ¿Está? Y estos son todas las actividades operativas, que son aquellas actividades que básicamente las vamos a encontrar mucho en el estado de resultado, pero miradas por el lado, con la mirada de lo devengado, mientras que acá la vamos a tener por la mirada de lo percibido. ¿Se entendió esto? Ahora le hago otra aclaración, pero ¿se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿No tienen ninguna pregunta, ninguna duda? Bueno, muy bien. Fíjense que acá me aparece el tema cobro de dividendos y pago de dividendos. Bueno, y acá dice, podrían haber sido clasificados en actividades de inversión o podrían haber sido clasificados en actividades de financiación.
Los dejo un poquito acá eso, pero se los marco. Y ahora, inmediatamente, cuando vayamos a actividades de inversión y actividades de financiación, les explico por qué digo esto. Que los pongo acá, o los pongo, o la norma lo ubica dentro de actividades operativas, pero también da la posibilidad de que lo ubiquemos o en actividades operativas. Por ejemplo, el caso de cobro de dividendos lo podemos ubicar en actividades operativas o como actividades de inversión, o el pago de dividendos como actividad operativa o como actividad de financiación. Vamos a ver por qué, pero eso lo explicamos ahora cuando vayamos a esa parte, para no confundir. Entonces ahora, bueno, vamos a ver la otra parte, o sea, las actividades de inversión. Bien, actividades de inversión. ¿A qué llamamos actividades de inversión? Bueno, son aquellos movimientos de efectivo que van a ser destinados a una inversión. Por ejemplo, en este caso, la compra de un bien por ejemplo, el pago por la compra de un bien de uso, empiezo acá por el pago primero, porque es más común que la venta. El pago por la compra de un bien de uso es si yo compré una máquina, y entonces si yo pagué esa máquina, ese dinero es ¿para qué? Para hacer una inversión. Acuérdense que los bienes de uso son inversiones en activo fijo. Son inversiones en una propiedad, en una máquina, en un rodado, etcétera, que van a ser utilizados para el objeto de la sociedad. O sea, si yo tengo una fábrica, bueno, la máquina va a ser para producir. Si tengo un rodado, a lo mejor será un camión para distribuir o para hacer transporte de los bienes que yo comercializo, etcétera. O sea, esos bienes de uso forman parte de una inversión que estoy haciendo para la empresa. Esa inversión, esa compra del bien de uso es una inversión. Entonces, ese dinero que yo utilizo para pagar ese bien de uso es para una actividad de inversión. Ahora bien, yo puedo, y acá hago una aclaración, yo por ejemplo compro una máquina, y esa máquina la compro en, qué sé yo, en 10 cuotas. y esas cuotas las pago, qué sé yo, 5 cuotas en este ejercicio, y las otras cuotas las pago en el ejercicio siguiente. Bueno, en el activo la voy a incorporar la máquina en el momento que la compro. En cambio, en el estado de flujo de efectivo me va a impactar con los pagos que hice en el ejercicio. Por ejemplo, si yo compro una máquina hoy, junio, 10 de junio, compro una máquina, y esa máquina la voy a pagar en 10 cuotas, y empiezo a pagar las cuotas el mes que viene, o sea, en julio. Entonces voy a pagar en julio una cuota, en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Voy a pagar 6 cuotas de este ejercicio. Las otras 4 las voy a pagar en el año siguiente. Supongamos que yo cierro ejercicio por año calendario, y bueno, desde el punto de vista de la inversión en bienes de uso, yo en el activo el bien de uso en el momento que lo compro. O sea, la activé este año el bien de uso, la máquina. Ahora, en el estado de flujo de efectivo lo voy a poner por pedazos. O sea, voy a poner este año todo lo que pagué y el año que viene lo que pago el año que viene. O sea, que el 60% de las 6 cuotas de las 10 cuotas, el 60%, por eso las 6 cuotas que pago este año van a caer dentro de este ejercicio, como pago por compra de bienes de uso. Y las otras 4 cuotas van a caer en el ejercicio siguiente como pago por compra de bienes de uso. O sea, no es que compramos 2 bienes de uso, sino que acá me va a aparecer partido por el tiempo, por lo que pagué. O sea que acá yo voy a reflejar lo pagado, no voy a reflejar la compra del bien. ¿Me explico? Del mismo modo que en el estado de resultados yo voy a tener la amortización del bien de uso, que va a ser lo voy a mandar a gasto, al costo. Sin embargo, en el estado de flujo efectivo la amortización no tiene ningún peso porque no la estoy pagando. Acá lo que me va a impactar es el pago por la compra del bien de uso, no la amortización. La amortización es un ajuste contable que simplemente estoy mandando a gasto una parte de ese bien de uso, pero digamos no mueve efectivo.
Simplemente estoy ajustando contablemente la evaluación de ese bien de uso. Estoy registrando una parte de ese bien de uso como gasto o costo y estoy bajando ese valor año tras año, pero ese movimiento no genera un movimiento de fondos. Sí lo genera el pago por la compra del bien de uso. ¿Hasta acá se entiende? Sí. ¿Cómo, cómo? Sí, sí. Fíjate que, por ejemplo, si yo, claro, lo que pasa, ¿qué va a ser? Va a ser una inversión, pero ¿cómo tiene que ser esa inversión? Mayor de 90 días. O sea, por ejemplo, si yo compro, ves acá, por ejemplo, por compra de la compañía, o sea, acá está hablando de acciones de una empresa. Yo puedo comprar acciones de una empresa, por ejemplo, y esas acciones las compro como para inversión, o sea, no las compro para comprar y vender, o sea, digamos, las compro como una inversión permanente. Digo, bueno, compré acciones de una empresa porque voy a operar con esa empresa y voy a participar en esa empresa. Entonces, si yo voy a participar en esa empresa, o sea, mi empresa va a participar en esa otra empresa, esa compra de acciones que estoy haciendo, por ahí es una actividad de inversión, no es una actividad de meramente financiera, así temporaria, ¿eh? No es una acción, por ejemplo, acá generalmente por ahí van a ser acciones que no cotizan, o sea, sin cotización. Generalmente cuando compro acciones con cotización, en algunos casos puede ser que no, que coticen y yo siempre sean inversiones permanentes también. Tampoco quiero hacer esa diferenciación porque por ahí puede resultar a veces delicado, por eso lo aclaro. Las inversiones permanentes son aquellas que yo hago con el ánimo de permanecer en esa empresa, no de comprar y vender. No es un juego de bolsa que yo voy y compro y vendo acciones, o sea, para jugar con las cotizaciones. No son esas acciones, son compras de acciones que yo, digamos, las compro con el ánimo de quedarme participando en esa empresa. Entonces, en ese caso, las hago con carácter permanente. No quiere decir que sean eternas, pero se dice permanente porque, digamos, es con el ánimo de permanecer en esa empresa, no de comprar y vender, sino que es, digamos, una inversión como para quedarme invirtiendo en esa empresa. Bueno, ese tipo y con el tiempo percibir utilidad, etcétera. O sea, que esa participación que yo hago, en ese caso, forma parte de una inversión porque excede los 90 días, o sea, y mucho más también, o sea, es una acción, es una participación permanente. Entonces, esa inversión va, si también tengo, por ejemplo, como decíamos antes, un plazo fijo de 120 días, 180 días, lo que sea, bueno, que excedan los 90 días también me va a quedar como actividad de inversión. Eso hace que no sea efectivo, porque si es efectivo, o sea, si por ejemplo yo tengo plata en el banco, en cuenta corriente, y me queda un dinero que lo voy a tener ocioso y digo, bueno, hago un plazo fijo a 30 días, en ese caso, como es equivalente de efectivo, a los efectos del estado de flujo efectivo, no se movió del concepto. O sea, siguió siendo efectivo o equivalente de efectivo. O sea que mientras están ahí adentro, no van a entrar acá. ¿Me explico? O sea, esa inversión, mientras no sea considerada no equivalente de efectivo, no va a entrar acá como actividad de inversión. Va a ser, si bien yo la registro como una inversión, pero esa inversión no va a formar parte de la actividad de inversión, sino que va a ser un equivalente de efectivo. Y al ser equivalente de efectivo es lo mismo que si la tuviera en caja. O sea, a los efectos del estado de flujo efectivo, yo no considero una variación del efectivo si yo hago una inversión transitoria que no exceda los 90 días. ¿Me explico? Bueno, yo creo que tendría que ver en sí, si yo tengo la idea si yo compro acciones de una empresa para quedarme participando en la empresa, no la voy a clasificar dentro del corriente. Si mi intención es quedarme,
no la voy a poner como una inversión corriente, la voy a poner como una inversión no corriente. Y al ponerla como no corriente ya estoy excediendo el año, o sea que ya ahí no la consideré equivalente de efectivo. O sea, para que yo la considere equivalente de efectivo, tiene que, por un lado, ser una inversión posible de ser realizada dentro de los 90 días. Y además, o sea, poder convertirla en efectivo dentro de los 90 días. Y además, tengo que tener la intención de hacerlo. ¿Mm? Si yo hice una inversión para quedarme en esa inversión, no. ¿Mm? ¿Me explico ahí? ¿Mm? Por ejemplo, acá, propiedades de inversiones. Acá, esto puede ser un inmueble. Y a lo mejor yo puedo comprar un inmueble para alquilarlo. Qué sé yo, compro un inmueble, se me dio la posibilidad, compré un galpón. Bueno, lo compré. Y digo, pero yo no lo necesito en mi actividad porque yo tengo, las instalaciones que yo tengo y que estoy usando me alcanzan y me sobran. Y no necesito otro galpón. Bueno, pero como tuve la oportunidad de comprarlo y me parecía que era un buen negocio, lo compré y ahora, momentáneamente, mientras yo no lo utilice, lo alquilo, por ejemplo. Y tengo un ingreso adicional. Bueno, esa es una propiedad de inversión. Y esa es una inversión, digamos, eh, que es no corriente, porque yo compré una propiedad. Una propiedad no la estoy comprando y vendiendo a lo mejor todo el tiempo. O sea, lo que estoy haciendo acá es, compré una propiedad, la tengo ahí, la puse en alquiler, entonces obviamente va a exceder los 90 días, estará en el activo no corriente, por lo tanto excede también el año, o sea que, digamos, va a ser una inversión. Ese dinero que yo apliqué a eso es una salida de dinero que va a parar, o sea, el concepto de esa salida del dinero va a ser una actividad de inversión. ¿Mm? En este caso. O sea, sería lo mismo que el bien de uso, nada más que en lugar de tenerla para uso de la empresa, esta simplemente no está afectada al uso, está afectada a una inversión. ¿Mm? O sea, es también una inversión, pero el bien de uso lo utilizo en la actividad de la empresa. La propiedad de inversión es un bien que yo lo compré este, para preservar el dinero, porque me convenía, por lo que sea, por el concepto que sea, y puedo tener algún beneficio con eso, ya te digo, alquilándolo, haciendo este, aprovechando alguna oportunidad, pero, digamos, y oportunamente por ahí lo puedo llegar a vender en algún momento, pero momentáneamente es una inversión. Entonces, en ese caso, al tenerlo, al ser una inversión de más de 90 días, bueno, ya ahí ya no la puedo considerar como un equivalente de efectivo, va a ser una inversión que hice. En ese caso es una inversión. O sea, voy a tener inversiones en bienes o inversiones también de tipo financiera. La característica para que yo la ponga, para que sea una actividad de inversión, tienen que exceder, por supuesto, los 90 días, ¿cierto? ¿Mm? Y obviamente que sean de rápida realización. O sea, porque por ejemplo, yo puedo decir, bueno, si yo compro acciones de una empresa y digo, las compro pero las quiero vender rápido, pero esa empresa no cotiza en bolsa o no tengo, y bueno, me va a costar venderla. O sea, puede que no, puede que sí. O sea, porque no es simple que la compro y la vendo mañana. En cambio, si yo, por ejemplo, tengo, no sé, voy a un agente de bolsa y digo, toma, te dejo esta plata, deposito este dinero y digo, trabajalo y bueno, comprame y vendeme acciones, qué sé yo. Y en el momento que yo necesito el dinero, digo, liquidame tanto y me liquida. O sea, digamos, cuento con ese dinero. O sea, yo lo tengo ahí invertido, pero en el caso de necesidad lo puedo recuperar rápidamente. O sea, porque tengo un mercado transparente y lo recupero rápidamente. Entonces, en ese caso, no tendría problema. ¿Me explico? ¿Mm? No, no, no. No. Para que un bien de uso o sea, un bien de uso no va a ser considerado equivalente de efectivo. Porque el bien de uso yo lo pongo como bien de uso, y por más que lo ponga como corriente,
por más que yo lo ponga como corriente el bien de uso, el bien de uso no es un equivalente de efectivo. Supongamos que yo tengo un bien de uso y digo, mira, lo quiero, lo puse en la, tengo un auto, un camión o lo que sea, lo pongo en la venta. Lo mandé al activo corriente porque lo quiero vender. Lo quiero vender en los próximos 90 días. Pero no por eso lo voy a poner como bien, como equivalente de efectivo, porque lo tengo que vender y lo tengo que cobrar. O sea, no tengo garantizado el dinero. En cambio, si yo tengo un plazo fijo y vence a los 60 días, yo a los 60 días el banco me lo acredita y listo. O sea, yo sé que tengo el dinero porque es mío, yo tengo el dinero. O sea, no es que lo tengo que cobrar, tengo que ver si me lo dan, no, lo tengo yo. O sea, simplemente lo inmovilicé durante 60 días a cambio de un interés, nada más, punto. Pero, digamos, el dinero lo tengo, no tengo que hacer ningún esfuerzo. O sea, el dinero es mío, yo lo tengo. ¿Mm? Salvo que ocurra alguna catástrofe y el banco me lo chape, pero que pase alguna cosa rara, pero digamos, en la normalidad no puede pasar. O sea, yo tengo un dinero puesto ahí y bueno, y ese dinero es mío. O sea, lo único que tengo que hacer es lo inmovilicé durante un plazo a cambio de un interés, nada más. ¿Tá? O sea, al cabo de ese plazo, ese dinero vuelve conmigo y yo puedo hacer lo que quiera. Puedo pagarle a un proveedor, puedo comprar una máquina, puedo hacer lo que quiera, retirarlo, hacer lo que se me dé la gana. ¿Por qué? Porque es mío. O sea, yo lo tengo. Entonces, digamos, es un equivalente de efectivo. Lo que pasa es que no lo tengo disponible por un plazo. Y ese plazo no supera los 90 días. ¿Mm? Ahora, un bien de uso yo no lo puedo poner como equivalente de efectivo. Porque yo tengo un bien de uso, por más que tenga intención de venderlo, y a lo mejor lo vendo rápido, a lo mejor en 30 días lo vendo, pero y lo cobro. Pero no importa, cuando yo lo pongo, en el momento que yo lo estoy poniendo a la venta, lo puedo poner en el activo corriente porque tengo intenciones de venderlo, y entonces no lo voy a poner en el no corriente, lo traigo más cerquita porque, digamos, lo voy acercando a lo más líquido. Lo voy acercando a lo más líquido, pero no lo puedo poner como un equivalente, en este estado de flujo efectivo no lo puedo poner como un equivalente de efectivo, porque yo no tengo, no sé si no tengo asegurada la venta, ni tampoco, o sea, no es una inversión de fácil, de rápida realización. O sea, lo tengo que vender, lo tengo que cobrar, o sea, no tengo garantizado nada de eso. ¿Tá? Entonces no puedo, a los efectos de este estado, no lo puedo considerar un equivalente de efectivo. Es un bien que tengo. ¿Mm? Lo pongo, sí, lo acerqué, lo puse en el activo corriente porque la intención es venderlo. Entonces, bueno, lo acerqué, lo metí en el activo corriente. Porque considero que más rápidamente se me va a convertir en efectivo. Simplemente eso. Pero no lo puedo poner como equivalente de efectivo. Fíjate que una cuenta a cobrar, que es más líquida si querés que un bien de uso, no la estoy poniendo como equivalente de efectivo. Fíjate que un cheque diferido, que a lo mejor es a 60 días o a 30 días o a 20 días, no lo estoy poniendo como equivalente de efectivo, menos voy a poner un bien de uso. ¿Me explico? ¿Mm? O sea, nunca eso va a ser un equivalente de efectivo. En el equivalente de efectivo entran lo que dijimos, el dinero, o sea, el efectivo, los depósitos a la vista y aquellos activos, fundamentalmente inversiones, que tengan un plazo corto de vencimiento, por ejemplo, hasta 3 meses desde su fecha de adquisición. Más de eso no. Y que son, digamos, de fácil realización. O que ya, digamos, lo disponga a esa fecha. Como el caso que te decía, el plazo fijo, o letras, o lo que fuera, que tienen un vencimiento y yo al vencimiento puedo renovarla por ahí, puedo decir, bueno, sigo, invierto, compro otra o retiro el dinero. Y ya está. O sea, es así de simple. O sea, por ejemplo, cuando tenemos así los vencimientos, por ejemplo, de letra o algo así, que vos tenés el vencimiento y decís, bueno, ¿qué pasa? A veces se renueva, tiran otras nuevas, hacen una nueva emisión y te dicen, bueno, esta, qué sé yo, ¿qué hacen para que se quede ahí? Te ofrezco un mejor interés o lo que sea. Bueno, si está así me quedo y si no lo retiro. O sea, eso lo tengo disponible. O sea, ese dinero, digamos, si no me excede los 90 días, lo puedo tomar como equivalente de efectivo, porque yo puedo decidir tener el dinero en ese momento. ¿Mm? O sea,
Si no lo inmovilizo más de 90 días, no hay ningún problema, lo considero equivalente a efectivo. Si lo inmovilizo más, no. ¿Mm? Entonces, ahí tengo estas actividades de inversión. Y acá voy a hacer la aclaración. O sea, ¿hay alguna otra pregunta con esto? ¿No? Bueno, bueno, bueno. Eh, Acá yo puse pagos, bueno, pagos por compra de bienes de uso lo expliqué, pagos por compra de propiedad de inversión también, bueno, cobro por venta de bienes de uso. Bueno, así como también yo puedo pagar por la compra de un bien de uso, si yo pongo un bien de uso en venta, lo que cobré en el periodo por la venta del bien de uso lo pongo como una cobranza de una actividad de inversión. O sea, es dinero que me ingresó por haber, digamos, por una desinversión, o sea, por haber bajado la inversión. Yo tenía una máquina y la vendí, bueno, esa máquina estaba como bien de uso, era una inversión en activo fijo. Cuando la vendo, o sea, cuando la compro, la pago. O sea, cuando hago una compra, la pago. Entonces el pago por la compra me genera una salida de efectivo. Bueno, si yo en algún momento la vendo y cobro esa venta, me genera un ingreso de efectivo. Entonces, bueno, en ese caso, el cobro por la venta me generará un ingreso de efectivo. Lo que quería explicar, yo acá había puesto que en actividades operativas, por ejemplo, en actividades de inversión yo podía poner el cobro de dividendos. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, miremos este último ítem, si yo tengo dinero puesto en una empresa, o sea, yo compré acciones de una empresa, ¿qué puede pasar? Que al cabo de un periodo la empresa tuvo utilidades y bueno, se hace la asamblea, se acuerda la distribución de dividendos y como yo tengo un pedazo de esa empresa, a la hora de repartir dividendos yo voy a cobrar dividendos. O sea, la empresa va a recibir dividendos. Bueno, esos dividendos, ¿dónde los ubico? Cuando los cobro, cuando me ingresa ese dinero. ¿Lo pongo en actividades de inversión? A mí me gusta más acá. Yo, por ejemplo, el cobro de dividendo lo pondría acá en actividades de inversión. Pero la norma te dice, lo podés poner en actividades de inversión o lo podés poner también como actividad operativa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una inversión en una empresa y esa empresa todos los años paga algún dividendo, bueno, digamos, yo lo tomo como una actividad operativa, un dinero extra o un ingreso extra que puedo tener, pero lo puedo ubicar dentro de actividades operativas. Lo puedo poner acá como un ingreso por actividades operativas. O también lo puedo poner en actividades de inversión como un ingreso por actividades de inversión, o sea, el cobro de dividendos. O sea que a mí me gusta siempre más acá, ¿por qué? Porque como yo tengo la inversión acá, también podría poner la cobranza también en actividades de inversión y dejo todo en un mismo lugar. Me gusta más, pero bueno, pero eso es como cada uno quiera ponerlo. La norma, digamos, permite las dos cosas. Dice, bueno, lo pueden ubicar como actividad operativa o también la pueden clasificar como actividades de inversión. El cobro de dividendos, o sea, por las inversiones que tenemos en otras empresas. ¿Está? ¿Se entendió eso? Bien, bueno, muy bien. Y ahora me voy a la última parte, que es donde tengo las actividades de financiación. Entonces, bueno, actividades de financiación. Entonces la pregunta es, ¿a qué llamamos actividades de financiación? ¿Financiar a quién? ¿Qué sería actividades de financiación? No. A ver, ¿cómo? Ajá, está bien, está bien. O sea que cuando hablamos de financiación, ¿de qué financiación? Puede ser propia o de terceros también, o sea, la financiación que le hacen al ente.
O sea, es la financiación que recibimos, o sea, que recibe la empresa. O sea, acordémonos de esto. Nosotros financiábamos, ¿qué financiábamos? Los activos, ¿con qué? Con financiación de terceros y con financiación propia. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de financiación propia, fíjate, aporte en efectivo de los propietarios. O sea, si los propietarios hacen un aporte para la empresa, o sea, para aumentar el capital o para hacer un aporte eh, irrevocable o lo que fuera, bueno, ese aporte es dinero que ingresa a la empresa. Ese dinero que cuando se hace efectivo ese aporte, cuando ingresan el dinero a la empresa, ese dinero, digamos, aumenta el dinero de la variación. O sea, en esta variación que yo estaba planteando acá, en esa variación, ese dinero me aparece en alguna parte del periodo. ¿Por qué? Porque si los propietarios trajeron plata a la empresa, ese dinero está en la empresa. A lo mejor después se gastó, se usó para cosas, pero digamos, en un momento pasó por la empresa, o sea, entró. Forma parte de toda esa bolsa de dinero que entró y salió. O que entró y se quedó, no sé. Pero, digamos, es dinero que pasa por la empresa, o sea, pasó por la empresa. Entonces, el aporte de los propietarios, ya sea, ya digo, en un aumento de capital, en aportes irrevocables, etcétera, es un aporte que ingresó, es un dinero que ingresó y forma parte de qué? De la financiación propia. De la financiación propia. El otro ejemplo que me daba recién era tomar un préstamo. Por ejemplo, si yo tomo un préstamo, acá, bueno, acá dice pago de préstamo. En realidad pago y cobro de préstamo, ¿no? Porque en realidad el cobro de un préstamo también entra acá. O sea, la actividad de financiación me puede ingresar el dinero por el préstamo y después puedo pagar el préstamo. Acá habría que agregarle también cobro de préstamo. Eh, o sea que acá tendríamos que poner las dos cosas, pagos y cobros de préstamo. Porque, por ejemplo, si yo pido un préstamo al banco, es dinero que me ingresa. Ese dinero ingresa a la empresa, sí, hay un movimiento de efectivo, ingresó plata. Y si yo pago el préstamo, también salió dinero. Y si pago los intereses del préstamo, también salió dinero. O sea que hay movimientos, pero producto de qué? De la financiación. O sea, la financiación es dinero que me dieron para operar y yo con ese dinero hice operaciones y bueno, después lo tengo que devolver o y a veces tengo que pagar intereses. A veces sí, a veces no, pero bueno. Pero esos movimientos de efectivo que se generan producto de ese tipo de operaciones forman parte de las actividades de financiación. Lo mismo si, por ejemplo, yo hago un cobro, por ejemplo, por la emisión de obligaciones negociables. Lo mismo, las obligaciones negociables es una especie de préstamo que tomo, es decir, doy se emiten unas obligaciones que, digamos, ingresa dinero a la empresa, eso genera una rentabilidad para aquellos que aportan ese dinero, pero en definitiva después eso ellos lo van a recuperar en algún momento, o sea, eso después se rescata, no es un aporte de capital, y llegado el momento, ese dinero yo lo tengo que devolver. Entonces, digamos, es como un rescate que después se hace de eso. Entonces, también es una forma de financiación. Entonces, cualquier tipo de financiación, ya sea de terceros o propia, forma parte de todo este movimiento de efectivo por el cual pueden ingresar o salir fondos de la empresa. O sea, es la otra vía de entrada o salida de fondos de la empresa. ¿Y por qué yo acá había puesto que el pago de dividendos podía ser clasificado en actividad de financiación? Bueno, porque el pago de dividendos tiene que ver con esto, con el aporte de los propietarios. O sea, los propietarios ¿qué hacen? Pusieron plata en el capital de la empresa. Cuando, a diferencia de las inversiones que tenemos en otra empresa, que nos pueden dar dividendos, nosotros cuando la empresa generó utilidades, ¿qué puede hacer? Puede distribuir entre quienes, entre los socios de la empresa.
o los socios, los accionistas. Entonces, llegado el momento, ¿qué hace? Dice, bueno, parte de estos dividendos lo distribuyo entre los socios o los accionistas. Entonces, se decide en asamblea y esa distribución, ese pago de dividendos, es una salida de dinero. Y esa salida de dinero es atribuible a ¿qué? A una financiación propia, o sea, la retribución que tienen los que financian a la empresa. O sea, los propietarios reciben, ¿qué cosa? Utilidades. O sea, el banco te presta plata, ¿qué recibe? Un interés. O sea, ¿cómo le pagás la financiación al banco? El banco te presta plata, bueno, y vos le pagás, le devolvés la plata en un plazo y además le pagás intereses. El propietario pone dinero, no puso dinero en el banco, puso dinero en la empresa. ¿Y la empresa qué le da a cambio? O sea, si nosotros somos dueños de una empresa, ponemos dinero en la empresa, ¿para qué ponemos dinero? Para que para tener un retorno, un beneficio. En algún momento la empresa tiene que generar utilidades y nosotros podemos distribuirnos esas utilidades. O sea, no le cobramos interés a la empresa. Lo que hacemos es, ponemos dinero en una empresa, constituimos una empresa y esa empresa trabaja, produce, hace algún tipo de actividad y esa actividad genera utilidades y esas utilidades después las podemos distribuir. Entonces, es otro tipo de inversión con otro riesgo, pero es una inversión que hacemos en una empresa para generar alguna rentabilidad para nosotros. Bueno, entonces, la empresa ¿qué hace? La empresa recibe financiación de dos lados, de terceros y de los propietarios. A los terceros, al banco, ¿sí? Le paga un interés por el uso del capital. Y al propietario, llegado el momento, le paga dividendos. O sea, en definitiva, es la retribución que tiene cada uno de los sectores que aportan un dinero a la empresa para financiarla. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso esta actividad de financiación, yo puedo ubicar el pago de dividendos a los socios de la empresa, a los accionistas, puedo clasificarla como operativa, porque digo, bueno, me da la posibilidad, la resolución de ponerla como operativa, o si no, ponerla como actividad de financiación. A mí me gusta también, como el otro me gusta más acá en actividades de inversión, lo que pagamos, acá los que cobramos, los dividendos cobrados, también acá me gusta que los dividendos que se paguen, me gusta ponerlo como actividad de financiación, para que también quede en el mismo grupo del aporte de los propietarios, o sea, dentro de las actividades de financiación. Pero bueno, eso es un gusto mío, no es para que, o sea, ustedes lo pueden ubicar en cualquiera de los dos, sin ningún problema. O sea, lo pueden encontrar ubicado en cualquiera de los dos lugares y en los dos lugares está bien. Bien. Entonces, a ver, cuando yo tengo determinado el efectivo al inicio, el efectivo al cierre y la variación, ahora lo tengo que demostrar. Entonces, busqué todas las actividades operativas, todas las actividades de inversión que movieron fondos, todas las actividades de financiación. Y de esta suma algebraica me da el aumento o disminución de efectivo que estoy diciendo acá. O sea, en este segundo cuerpo lo que estoy haciendo es explicar esta primera parte. O sea, estos movimientos que se dieron acá los explico en este cuerpo. O sea, esta variación global que yo mostré acá es la suma de operaciones positivas y negativas que se fueron dando, cobros y pagos, nada más que los agrupo por los tres conceptos principales, o sea, actividades operativas, de inversión y de financiación. Entonces, agrupo esas tres actividades con los movimientos que se produjeron y que conforman ese movimiento total del efectivo, que hacen a ese aumento o disminución neta del efectivo. ¿Se entendió cómo opera este cuadro? ¿Sí? Bueno. Les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo a veces determinamos, por ejemplo, qué sé yo acá digo cobros y venta de bienes y servicios. ¿Cómo hago en este cuadro yo para poner ese número ahí? ¿Cómo obtengo ese número? O sea, yo por ejemplo estoy trabajando, estoy armando este estado de flujo efectivo. Y en esta actividad operativa tengo cobro de venta de bienes y servicios. Resulta que yo en el balance lo que tengo son las ventas.
en el estado de resultados. Y tengo las cuentas por cobrar en el activo y tengo las cuentas por cobrar al cliente, las que tenía al inicio del ejercicio, las que tengo al cierre y tengo las ventas que hice durante el ejercicio. Pero, digamos, no tengo en ninguna parte los cobros de ventas. Entonces, nosotros lo hacemos con un razonamiento así global, que es el siguiente. Si yo quiero obtener los cobros por ventas de un periodo, yo sé que las cuentas por cobrar, ¿de qué se alimentan? De las ventas. O sea, yo cada factura que emito por una venta, lo que hago es alimentar la cuenta a cobrar. Algunas las cobro inmediatamente y otras demoro en cobrarlas. O sea, algunas las puedo cobrar al contado. O sea, yo hago una factura y ese cliente me las paga inmediatamente, al otro día o en el día, pero hice la venta e inmediatamente tengo el cobro. Y otras, el cobro se dilata un tiempo. 15 días, 30 días, 2 meses, no sé. Bueno, entonces esas cuentas por cobrar se alimentan de las ventas. Entonces, yo lo que hago es un análisis siguiente. Digo, yo tengo en el balance las cuentas por cobrar por ventas al inicio del ejercicio. O sea, yo al principio del ejercicio tengo cuentas por cobrar por ventas, que yo las tengo al cierre del ejercicio anterior. Yo digo, al cierre cierro un ejercicio y digo cuánto tenía a cobrar en ese momento a mis clientes. X pesos. ¿Qué es lo máximo que pude llegar a cobrar durante el ejercicio? Bueno, durante el ejercicio yo lo máximo que pude llegar a cobrar es lo que tenía a cobrar al inicio, más todo lo que vendí en el ejercicio. O sea, yo puedo, el máximo dinero que me puede entrar por cobranzas, por ventas en el ejercicio, por cobranzas de ventas en el ejercicio, es lo que tenía a cobrar cuando empecé el ejercicio, más todas las ventas que generé durante el ejercicio. Eso es el máximo que puedo llegar a cobrar. Entonces, si yo digo, por eso digo que se alimentan las cuentas por cobrar con las ventas. Yo digo, yo al inicio tenía que cobrar X dinero, más todo lo que vendí en el ejercicio. Si yo sumo estos dos valores, lo que tenía que cobrar al inicio más todo lo que vendí, es el total posible que pudo cobrarse durante todo el ejercicio. O sea, esto es todo lo que yo puedo llegar a cobrar durante todo un periodo. O sea, lo que tenía que cobrar cuando empecé el periodo, más todo lo que vendí. Eso es lo máximo que puedo llegar a cobrar. Si yo al inicio tenía que cobrar 1.000 pesos y durante el ejercicio vendí 10.000, ¿cuánto es lo máximo que puedo llegar a cobrar? 11.000. O sea, 1.000 que tenía al inicio, que me pueden pagar durante este ejercicio, más los 10.000 que vendí en este ejercicio, o sea, 11.000 pesos. No voy a cobrar más por venta, más que eso. Es lo máximo que puedo cobrar por la venta. Entonces, si yo tengo lo que tenía que cobrar al inicio, tengo el dato de todo lo que vendí y tengo lo que me quedó a cobrar al cierre, yo voy a poder determinar lo que cobré durante el ejercicio. O sea, lo que tenía que cobrar al inicio más todo lo que vendí es lo máximo que puedo llegar a cobrar. Si le resto lo que no cobré al cierre, es lo que me queda lo que cobré durante un periodo, durante un ejercicio. ¿Se entiende el razonamiento? Que nosotros por ahí lo podemos hacer rápidamente, ese cálculo. O sea, lo que teníamos que cobrar al inicio, más todo lo que vendimos, es lo máximo que pudimos cobrar. Menos lo que nos quedó a cobrar, eso es lo que cobramos. ¿Se entiende? Después por ahí vamos a hacer algún ejercicio con números, pero como para que... Más que esto no vamos a hacer del estado de flujo efectivo. Algún calculito así como para que nos demos cuenta, ¿no? Después yo le doy algún casito para que tengamos algún número así. Mira, acá tenemos un ejemplo con número. Puede ser, sí, como máximo. Más que esto no. Mira, por ejemplo. Pero puede ser un casito como este, mira. Por ejemplo. En el ejercicio cerrado el 31/12/2018, el saldo de las cuentas por cobrar, según el estado de situación patrimonial, era de 10.000 pesos. Yo tenía que cobrar 10.000 pesos. Durante el ejercicio, yo vendí. Hice ventas. Ventas totales.
Venta al contado, ventas a 30 días, venta a 60 días. Bueno, acá tengo dos ventas, venta al contado y venta a 30 días. Pero tengo, digamos, o sea, con lo que quiero demostrar es que no tengo ventas únicamente las que cobré al contado, porque si no, vos por ahí me decís, en el ejercicio lo único que cobré es lo que vendí al contado. No, yo cobré en el ejercicio lo que vendí al contado, más todo lo que pude haber vendido, más lo que pude haber cobrado de lo que vendí a plazo. Porque, por ejemplo, si yo hago una venta en enero eh, y doy 60 días para que me paguen, la voy a cobrar en marzo. Y si el ejercicio cierra en diciembre, esa venta la cobré durante el ejercicio. Si vendí en abril, voy a cobrar a los 60 días, qué sé yo, vendí a mediados de abril, bueno, lo cobraré a mediados de junio, pero lo cobro dentro del ejercicio, si el ejercicio cierra en diciembre. O sea que muchas de las ventas que yo, o gran parte de las ventas de las que hago financiadas, las cobro dentro del ejercicio. Y además, en el ejercicio puedo cobrar las de ejercicios anteriores, como por ejemplo este saldo que yo tenía que cobrar al inicio. Puede ser que estos 10.000 los cobre durante el nuevo ejercicio. O sea, tengo todo un año acá para cobrar estos 10.000. Lo más probable es que haya cobrado en algún momento del ejercicio, haya cobrado estos 10.000. Más, ¿qué cosa? Más todo lo que cobré en el ejercicio, también de lo que vendí en el ejercicio. Por ejemplo, estos 50 de contado los cobré. Y de estos que vendían a 30 días, y bueno, lo que, así como tenía venta del ejercicio anterior que cobré en este ejercicio, parte de esto a lo mejor me queda a cobrar al cierre, pero parte de esto lo cobré. Entonces, yo tengo al inicio lo que tenía a cobrar, más todo lo que vendí durante el ejercicio, o sea, 50.000 y 90.000, 140.000. Si yo sumo, lo máximo que yo pude cobrar por ventas durante el ejercicio, cobrado, no vendido, cobrado, lo máximo que yo pude cobrar es 150.000 pesos. O sea, parte de lo que ya tenía que cobrar más todo lo que vendí. O sea que yo, si al final me quedaba a cobrar cero, quiere decir que cobré todo lo que tenía que cobrar del ejercicio anterior más todo lo que vendí en este ejercicio. Si al cierre me quedaba cero. Pero no me quedó cero al cierre. En este caso, me quedaron a cobrar 25.000. Quiere decir que yo lo que cobré de toda esta posible cobranza que yo tenía para hacer, cobré 125.000. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? No nos quedemos con duda acá, ¿eh? Si hay alguna duda, lo vuelvo a explicar. ¿No? Bueno, porque por ejemplo, yo en un ejercicio puedo decir, supongamos que yo te doy este dato, te digo, el saldo a cobrar al inicio era de 10.000 pesos. En el ejercicio se vendieron 50.000 al contado y 90.000 a 30 días fecha de factura. Y al cierre había que cobrar 25.000. ¿Cuánto es lo cobrado en el ejercicio? Te pongo varias alternativas. Muchas veces, por ahí entre las alternativas ponemos lo cobrado al contado. Entonces decimos, lo cobrado al contado lo cobrado en el ejercicio fue 50.000. Y muchos van de cabeza a este número y dicen, sí, se cobraron 50.000, porque estas son venta al contado. Y la otra que no la cobramos, lo que había cobrado al inicio, ¿no lo cobramos? Sí. Puede que sí, puede que no. Entonces, nosotros hacemos este juego. Es el mismo planteo que hacemos cuando hacemos el costo de la mercadería vendida. Decimos existencia inicial, más la compra, menos existencia final, costo de lo vendido. Bueno, acá es lo mismo. Acá es lo que yo tenía que cobrar al inicio, más todo lo que vendí. Eso es lo máximo que puedo llegar a cobrar, que son estos 150.000. Menos lo que me quedó a cobrar al cierre, o sea, estos 25.000 sería el equivalente a estos 10.000, pero al ejercicio siguiente. O sea, al transcurrido un año me quedó esto a cobrar. Yo arranqué el año con 10.000 a cobrar y terminé el año con 25.000 a cobrar. O sea, lo que pasó en el medio es que cobré ¿cuánto? 125.000. Entre lo que tenía a cobrar, lo que vendí, menos lo que me quedó a cobrar al cierre, terminé cobrando durante este periodo, durante este año, 125.000 pesos. ¿Está?
Muy bien. Este puede ser un casito que podemos llegar se pueden llegar a encontrar. Bueno. Hasta acá estuvimos viendo los 4 estados básicos. Estado de situación patrimonial, de resultado, evolución de patrimonio neto y estado de flujo efectivo. Los 4 estados básicos. Bueno, después dijimos que había información complementaria y entonces ahí empezaban a jugar los cuadros y anexos. Perdón, acá tenía el estado de situación patrimonial. Teníamos acá estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto y estado de variación efectivo. Estado de flujo efectivo. Los 4 estados que tenía acá. Y ahora vamos a empezar, o sea, una vez que tenemos estos 4 estados, vamos a empezar a ver la información que es, digamos, complementaria. Fíjense que, por ejemplo, en el estado de situación patrimonial o en el estado de resultados, acá, por ejemplo, tenemos anexos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen información complementaria de lo que tenemos acá. En el estado de situación patrimonial, acá, bueno, acá no está puesto, pero, por ejemplo, caja y bancos puede tener una información complementaria, inversiones temporarias también, créditos por ventas también, bienes de cambio. Podemos tener información complementaria de los distintos rubros que conforman el estado de situación patrimonial. ¿Eso dónde figura? Bueno, figuran en notas o en anexos. Por ejemplo, uno de los anexos importantes que tenemos pueden ser las inversiones. Por ejemplo, inversiones temporarias. Yo acá tengo inversiones temporarias en el activo y resulta que esas inversiones temporarias, digo, a ver, ¿dónde las encuentro? Bueno, ¿cómo se conforman? Entonces tengo un anexo que me dice cuáles son las inversiones temporarias, las corrientes y las no corrientes. Puedo tener de corto plazo y de largo plazo. O sea, puedo tener inversiones temporarias, que son las de corto plazo, y puedo tener inversiones que son no corrientes, o sea, de largo plazo. Las temporarias van a estar en el corto plazo y las otras en el largo plazo. Y fíjense que acá tengo la información. Yo acá puedo decir, bueno, qué sé yo, tengo acciones de tal empresa, valor de costo, en el ejercicio actual, en el anterior, el valor contable, por ejemplo, el valor de libros de la empresa, el valor que tiene en sus libros esa acción, o sea, el porcentaje, el porcentaje sobre el patrimonio neto, eso me da un valor que puede ser el valor de libros de la empresa o de la acción, y por ejemplo el valor de cotización si tiene cotización en bolsa. Bueno, entonces decir, bueno, cuál es el valor de cotización o cuáles fueron los valores en el ejercicio actual y en el ejercicio anterior. Y lo mismo, si tengo inversiones de largo plazo, también las puedo detallar. Acá puedo poner que yo puedo tener acciones, puedo tener títulos, puedo tener plazo fijo, etcétera. No sé, inversiones que yo puedo tener detalladas como que puede ampliar la información que tengo acá en mi estado de situación patrimonial. Por ejemplo, inversiones temporarias, yo voy a tener acá desarrollado en ese punto las inversiones. Por ejemplo, participación en sociedades, puedo tener acá estas inversiones, ¿dónde van a estar? Van a estar en las inversiones de largo plazo. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque están acá en el activo no corriente, participación en sociedades. Entonces son, qué sé yo, acá tengo un número, X pesos. Y acá voy a decir, bueno, tengo inversión en tal empresa, el valor de costo de esa inversión era tanto, el valor contable de esa inversión es tanto y el valor de cotización tanto. O sea, tengo, digamos, desplegada la información que acá no tengo en el estado de situación patrimonial. Acá tengo un número de inversiones. Entonces tengo un cuadro, un anexo, donde ahí detallo un poco más esas inversiones. Entonces el que está mirando los estados contables tiene la posibilidad de desmenuzar un poquito más la información que está contenida en los estados contables. Puede, digamos, hacer algún otro tipo de análisis. ¿Se ve? ¿Me van siguiendo en eso? Bueno, ese es un cuadro. Otro cuadro, por ejemplo, el de bienes de uso. Yo acá digo bienes de uso, fíjense, bienes de uso, un número, acá, un numerito, activo no corriente, bienes de uso, tanto. ¿Y de qué hay ahí en los bienes de uso? Bueno, por eso tengo un cuadro de bienes de uso donde puedo tener los distintos rubros.
Por ejemplo, que yo puedo tener inmuebles, maquinarias, instalaciones, muebles y útiles, rodados, otros bienes. ¿Y qué tengo? Los valores de incorporación, valor al inicio del ejercicio, si hubo altas en el ejercicio, si se hicieron bajas en el ejercicio, cuánto me quedó al cierre, valor de origen. Después las amortizaciones, las que tenía acumuladas al inicio, las que tenía bajas del ejercicio, las del ejercicio y las acumuladas al cierre. Y la diferencia entre el valor de cierre y amortización acumulada me va a dar el valor neto o valor residual al cierre del ejercicio de los bienes de uso. Y este último numerito que me va a aparecer acá, como total, valor neto al cierre del ejercicio, es el que yo voy a ver acá en bienes de uso. O sea, yo acá voy a tener ese último número del cuadro. Pero si yo quiero saber cómo está conformado, puedo venir al cuadro y ver el detalle de cómo está armado ese anexo de bienes, o sea, cómo está armado ese número de inversiones en bienes de uso. O sea que yo puedo descomponer esas inversiones y puedo encontrarme con un detalle, por lo menos por rubros, de la inversión en bienes de uso que tengo. De esta manera yo puedo ver cómo está repartida la inversión en bienes de uso. Cuánto tengo de maquinaria, cuánto tengo de cada uno de los bienes del grupo de bienes que tengo. O sea que tengo un detalle de esto. Si yo acá en el estado de situación patrimonial lo tengo en forma sintética, tengo un número, bienes de uso tanto, nada más. Es el valor residual a una determinada fecha. Pero si yo quiero ver la composición, vengo acá y la puedo encontrar. Entonces, si yo quiero ampliar la información que tengo acá, la necesito para algo, bueno, puedo venir al rubro, o sea, sé que tengo información adicional en alguna parte de los estados contables. ¿En qué parte? Bueno, en el cuadro, en el anexo de bienes de uso. Y es información complementaria, forma parte de los estados básicos. O sea, no son los estados básicos, pero forman parte de los estados contables. O sea, son parte integrante de los estados contables. Amplían información de los estados básicos. Los estados básicos están en forma sintética y esta es información complementaria que nos permite tener un poco más de información acerca de esos números tan sintéticos, tan comprimidos. Bien, bueno, tenemos que terminar de recorrer algunos anexos más. Rápidamente los muestro, después la clase que viene lo redondeamos un poquito. Activos intangibles, lo mismo que para bienes de uso, previsiones, costo de bienes y servicios y, por ejemplo, los gastos, el detalle de todos los gastos. Bueno, esto después cualquier cosa lo ampliamos un poquito la próxima clase porque ya no nos queda tiempo para desarrollar más. Pero básicamente son estos cuadros. Y después nos faltarían las notas. Las notas también hacemos una aclaración con respecto a las notas como vienen conformadas. Bueno, ¿quedó alguna duda, alguna pregunta de lo que dimos hoy? No, bueno, perfecto. Cualquier cosita, la clase que viene retomamos y aclaramos algunas cosas más. Nosotros ya con esto casi que estamos terminando con todo, así que más o menos estamos cumpliendo con lo previsto, así que vamos a tener unas clases para después repasar. Así que vamos a repasar después un poco y ya ir preparándonos para el examen. Hasta ahora es la que di, 1 de julio. No me informaron cambios. Creo que era, no me acuerdo si era 13 o 15, no me acuerdo. Eh, no recuerdo, sí, no recuerdo bien. Sí, me parece que era, a ver un segundo. Primero de julio, 15 horas. Sí, sí, hasta ahora ese es el horario, esa es la fecha. Después no sé si
si será, si se modifica. No creo que ya a esta altura se modifique. Por lo menos hasta ahora no tuve novedad de que se haya modificado, salvo que haya algún inconveniente, calculo que va a quedar esa fecha. Yo después igualmente lo voy a corroborar para la semana próxima para que no haya ningún problema. A ver si. Sí,